Bendito y glorificado sea el nombre de nuestro Rey y Señor Jesucristo. A Él sea honor, honra y gloria en eternidad, en eternidad. Nuestro Redentor vive, el Dios Todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Hoy es enero 26 del año 2025, ¿verdad? Vemos que el día de ayer era 1 de enero, ¿verdad? Que habíamos despedido el 2024. Pero ya está a punto de terminar el mes primero del año 2025. Pero la palabra de Dios es firme y dice, si los tiempos no hubiesen sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, los tiempos han sido acortados. Entonces nos toca preguntarme, ¿seré yo uno de los escogidos? Bueno, eso no lo sabremos hasta el día que nosotros tengamos que rendir cuentas al Eterno, que el Corán Sagrado lo llama el día de rendimiento de cuentas, ¿verdad? Como siempre me gusta a mí comenzar leyendo el Corán Sagrado, el capítulo 1, ¿verdad? Porque ahí está la glorificación al Eterno. Y en estas palabras, pues todos aquellos que han enseñado erróneamente a derramar sangre inocente creyendo que hacen bien a Dios, lo único que han hecho es que se cumpla lo hablado por el Maestro de Nazaret. Vendrán días que el hombre matará creyendo que hace bien a Dios, ¿verdad? Entonces el capítulo número 1, sura número 1, Al-Fatahah, en el nombre de Dios, clemente y misericordiosos. Alabanza a Dios, Señor del universo, el clemente, el misericordioso, poseedor del día del juicio. Nosotros te adoramos e imploramos tu ayuda. Guíanos por el sendero recto, por el sendero de aquellos que colmaste de favores y no el de quienes merecieron tu ira, ni el de los extraviados, ¿verdad? A Dios sea la gloria por eternidad en eternidad. Y leyendo la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos Filipenses capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algunas entrañas y misericordias, cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y dióle un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra, y lo que está debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos,
como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, aún hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida, para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Y aun si soy derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y congratulo por todos vosotros. Asimismo, gozaos también vosotros y regocijaos conmigo. Mas espero en el Señor Jesús enviaros presto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, entendido vuestro estado. Porque a ninguno tengo tan unánime y con sincera afición esté solícito por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero la experiencia de él habéis conocido, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo viere cómo van mis negocios. Y confío en el Señor, que yo también iré presto a vosotros. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído de que había enfermado. Pero en verdad estuvo enfermo a la muerte. Mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío más presto, para que viéndolo os volváis a gozar, y yo esté con menos tristeza. Recibirle pues en el Señor con todo gozo, y tener en estima a los tales, porque la obra de Cristo estuvo cercano, porque por la obra de Cristo estuvo cercano a la muerte, poniendo su vida para cumplir vuestra falta en el servicio, ¿verdad? Esa es la Filipenses capítulo 2, gloria a nuestro Señor, ¿verdad? Hoy terminaré la predicación para mis hermanos católicos, ¿verdad? El domingo pasado les hablé en referente a cuán necesario era que bautizarse de nuevo, ¿verdad? Porque así lo manda el nuevo pacto, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado. Pero los hermanos católicos, por costumbre, no han entendido que desde que nacen hasta los 8 días de nacido, presentaban a los niños, ¿verdad? Dios así lo había mandado en la ley a los israelitas, ¿verdad? Que presentaran a los niños. Entonces, de una u otra manera, la enseñanza fue errónea al hacerles creer que ya la presentación que se hizo en el templo, pues era ya tomado como bautismo, y que ya le cubría al hermano católico creyente que con esas aguas en su niñez ya había cumplido el requerimiento del nuevo pacto en Cristo Jesús, ¿verdad?
Pero como les dije también, desde los que nacen los niños hasta los 12 años, pertenecen a los padres, ¿verdad? Y de los 12 años en adelante ya pertenecen a sí mismos porque ya salen del redil de nuestro hogar en la que siempre tenían objeciones, ¿verdad? No hagas esto, no hables así, no vayas así, no te vistas así. Y ya entonces en la calle ya se reúnen con otros niños de diferentes culturas. Por eso el mandamiento que se le dio a Israel dice: no hagáis conforme a los pueblos que están alrededor de ti, ¿ve? Para que no aprendáis sus costumbres. Entonces ellos aprenden a escuchar palabras y otros que bromas, usando palabras deshonestas, malas palabras decimos nosotros, y luego que aprenden a mentir cuando los padres los dejan en la escuela, y entonces ellos hacen creer a los padres que vienen de la escuela y tal vez no asistieron a la escuela, ¿verdad? Entonces aprenden a mentir, aprenden muchas cosas que cuando salen de nuestra visualización, pues el Dios de Abraham les concede su autoindependencia, ¿verdad? Es decir, que ellos escogen lo que vayan a hacer. Ahora, si el Padre se preocupó de enseñar Deuteronomio capítulo 6 del versículo 1 en adelante: estos mandamientos que te prescribo hoy estarán delante de ti, los tendrás por frontales delante de tus ojos. Los escribirás en las paredes de tu corazón y en las jambas de tus casas, a la entrada de tu casa. Y se lo enseñarás a tu hijo, a tu hija, al acostarte, al levantarte, yendo por el camino y en el campo, ¿verdad? Y los pondrás por obras para que tus días fueren alargados, ¿verdad? Entonces esa es la razón, la responsabilidad que tenemos como padre a nuestros hijos. Y luego les digo que pertenecen a ellos mismos porque Dios les da su libre albedrío, ¿verdad? De escoger. Si aman a los padres de verdad, entonces, y abrazan el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Entonces ellos, estando en la calle, se acordarán de los consejos de sus padres y los pondrán por obra. El hijo que no ama a su padre ni a su madre, pues se escudará en la mentira, creyéndole presentarse de una manera delante de los padres, y cuando ya los padres no están cerca, se convierten en otras personas, ¿verdad? Y a Dios, porque se le ha dado al hombre que muera una sola vez y después el juicio. Porque teniendo el joven la libre determinación de escoger, hay algunos que desechan el no querer conocer de Dios, o no les importa saber de las cosas de Dios y quieren agasajar la carne, ¿verdad? Y aquel que Dios le da la oportunidad, ¿verdad? Por la oración de sus padres que interceden por ellos. Entonces les decía a mis hermanos católicos que cuando el Señor Jesús puso, por ejemplo, a un niño y le dijo a sus apóstoles: si no fuere como este niño, no entraréis al reino de los cielos. Y la explicación, con la ayuda de Dios, que nos dio el Señor el domingo pasado fue de que nos dio el domingo pasado fue que los niños eran inocentes, ¿verdad? Porque les explicamos que un niño todo lo cree, usted le dice, lo engaña, y le creyó el engaño porque le creyó a usted, su padre, su madre, su hermano, que son mayores, les creyó,
¿verdad? Y sin saber de que había sido una mentira, ¿verdad? Esa inocencia pura, esa inocencia que tal vez el niño no entiende cuando avienta a otro niño que eso es malo, ¿verdad? Porque no conoce todavía qué es el amor y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces puso como ejemplo a un niño. La necesidad que el Eterno dice que debemos de bautizarnos grandes es porque desde que dejamos a nuestros padres y a nuestras madres, el pecado se comenzó a manifestar en nuestras vidas. Y vinimos acumulando pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, tras pecado, cuando venimos nosotros creciendo desde nuestra juventud, ¿verdad? Pero en su Dios, en su inmensa misericordia, dice que no quiere la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Así el niño se hizo joven, el joven se hizo hombre, el hombre se hizo hombre mayor y después el hombre se hizo más viejo. Y el hombre contrajo matrimonio, ¿verdad? Otros jóvenes se dedican a robar, y llegan hasta el punto de derramar sangre, ¿verdad? Y otros, pues, el marido que es infiel a la esposa y la esposa que es infiel al marido, ¿verdad? Y muchas otras cosas, las malas palabras, los pleitos, las disensiones, todas esas cosas son pecados que venimos nosotros. Venimos y aún viene la murmuración. Cuando en vez de ser agradecidos que tenemos un tuco de pan y un vaso de agua, nosotros renegamos y decimos, solamente esto, ya estoy aburrido de comer solamente esto. No, otros no tienen nada. Y si yo tengo un pedazo de pan, pues debo de ser agradecido. Y debido a eso y también porque en la ley se lee, ¿verdad? El Viejo Testamento se lee al pueblo de Israel, le había dicho que cuando eran pecados no de muerte, ¿verdad? Entonces, venían a entrar lo que el hermano católico llama penitencia, se apartaba de la congregación a estar solo en un lugar, gimiendo en la presencia de Dios, pidiéndole perdón. Tantos días pasaba en ayuno y hasta que cumplía, ¿verdad?, la penitencia. Entonces el Eterno les mandó a decir, lavarás tus vestidos con agua y te lavarás tú mismo con agua y serás inmundo al atardecer, ¿verdad? Entonces decir que ya el Señor lo había perdonado al amanecer del nuevo día, ya era una persona que Dios le había perdonado sus pecados. Entonces el Señor Jesús, todo esto es el requerimiento en el nuevo pacto. Entonces, como nosotros hemos vivido una vida pecaminosa, ¿verdad? Porque dice la palabra, no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Entonces, es la razón de que nos debemos de bautizar. Y como le dice adelante, todo el esposo, la esposa, los que engañaron, los que robaron, los que han tenido envidia, han tenido odio contra su prójimo, pues esa es la razón por la cual en el nuevo pacto deben de nuevo bautizarse, ¿verdad? Bautizarse y luego, si no naciere del Espíritu, ¿verdad? Es decir, que cuando somos bautizados, en el bautismo se dice muerto en Cristo y resucitado en Cristo cuando uno ya sale de las aguas. En ese mismo instante que salimos de las aguas, es semejante como el baby, que es el niño que sale de la matriz de la mujer. Solamente que al salir de las aguas, somos transformados a espirituales, aún viviendo en la misma carne, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de que se deben de bautizar ustedes, hermanos católicos, nuevamente, si quieren, ¿verdad? Si quieren ustedes ser partícipes de la misericordia de Dios y abrazar la esperanza
en la resurrección de los muertos. Porque el Maestro nos dice en su palabra, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y entonces, para terminar la predicación de mis hermanos católicos, yo les dejo a ustedes que lean Isaías el capítulo 41. Isaías capítulo 41 se los dejo para mis hermanos católicos, ¿verdad? El que quiera luchar por la salvación de su alma y no se va a confiar en el hombre que le dice, tus pecados te son perdonados. No es porque quiera yo poner en entredicho de que se lee en la Escritura que dijo el Señor Jesús a sus discípulos, al que le retuviere sus pecados le serán retenidos y al que le fueren retenidos, perdonados serán perdonados. Pero eso fue solamente para los apóstoles debido a que el Señor venía al nuevo pacto, porque Israel se había vuelto a la idolatría. Entonces eso era solo especial para los apóstoles. El hombre con los tiempos vino, especialmente de los hermanos católicos, que se llaman sacerdotes, vinieron y pusieron eso como norma de la congregación de decir, ven, cuéntame qué es lo que hiciste, y después te dice, reza tantos Padre Nuestros, tantas Ave María, tantos credos, ¿verdad? Sin embargo, no lo digo yo, sino que está en la boca del Maestro que te dice, no, cuando oréis, no uséis el palabrerío como aquellos que la usan creyendo que serán escuchados. No te lo digo yo, está escrito. Por eso dice el maestro, el que lea, entienda, ¿verdad? Así que si tú quieres luchar por la salvación de tu alma, ¿verdad? Tienes que aprender a clamar a Dios. Por eso él dice, cuando se partió el velo que leemos en los evangelios, cuando expiró el maestro de Nazaret, el velo se partió, el del lugar santísimo, en la que el hombre solamente le era permitido, el sacerdote le era permitido una vez al año entrar a ese lugar, el lugar santísimo, el lugar de su reposo, dice, lee en las escrituras, ¿verdad? Entonces, cuando él murió, nos da la oportunidad de que nosotros, siendo hombres inmundos, entremos a ese lugar. Y ese lugar no solamente está en la congregación, ese lugar puede ser tu propio cuarto, a la orilla de tu propia cama, dobla tus rodillas y ahí le confiesas a Dios todos tus pecados. Todos tus pecados los confiesas a Dios y Él te dice, mira cómo te dice el maestro, ora en secreto, que el que está en secreto te recompensará en público. Y cuando vos haces eso tomando a Dios, ¿verdad? Entonces aquella carga a que se quita de nuestro cuerpo, aquel peso del pecado que se quita de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces, Isaías 41, ahí el capítulo entero, se lo recomiendo, léanlo y espero que entiendan los que le quiere decir el Señor. Por eso el maestro decía, el que tenga oído que oiga, ¿verdad? Yo simplemente soy un hombre pecador, inmundo. El más malo puedo ser, como dice Pablo, ¿verdad? Pecador, hijo de pecador, pero he confiado en la resurrección y por la resurrección de los muertos soy juzgado, ¿verdad? Entonces, aquí ya con eso terminaríamos, porque Isaías 41 nos explica, nos habla, primeramente el Señor hace una reseña histórica de cómo Israel se olvidó de él, de sus mandamientos, y luego pues
tanto el pobre como el rico, cómo se hace una imagen, cómo la hacen y quién es el que la hacen. Y entonces nosotros, pues, duele decirlo porque yo tengo hermanos y hermanas que se llaman católicos, primos y primas que se llaman católicas, ¿verdad? Entonces, duele decirlo que si nosotros pasásemos la línea de la vida y de la muerte con esta confianza en una imagen, sea de hombre o de mujer, ¿verdad? Sea humano o no humana, porque los hermanos católicos pues tienen, la Virgen se llamaba María, pero luego aparecen María Auxiliadora, María, la Virgen de Fátima, la Virgen, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de El Cobre, la Virgen de un poco de cosas, ¿verdad? Y al final solamente una mujer. Y luego esa mujer tuvo hijos. ¿Por qué? Porque simplemente fue usada. Por eso el ángel le dijo, el Señor es contigo, bienaventurada, bendita tú entre todas las mujeres, ¿verdad? Y las otras veces yo le he dicho cómo es y por qué fue escogida María. La traemos en el recuerdo en la próxima vez que lo hagamos, ¿verdad? Pues yo les digo, hermanos míos, que no hay otro intercesor, hermanos católicos. No hay otro intercesor. Vos te confías que un hombre te diga tus pecados te son perdonados, pero vos no sabés si ese hombre está puro y limpio delante de Dios para que Él te diga esas palabras, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor viene y te dice, lo que para los hombres es grande y sublime, para Dios es abominación. Y luego en Jeremías 33:3 te dice, clama a mí. O sea, te dice directo, clama a mí y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces, aunque están ocultas en tal vez una sola expresión, en una sola palabra. Tiene un sentido que abarca toda una manera de vivir de nosotros, ¿verdad? Que Dios me los bendiga, mis hermanos católicos, esperando, como dice, hoy leía en Colosenses, ¿verdad? De que dice que Pablo, que algunos de nosotros éramos idólatras, ¿verdad? Y nos volvimos al Señor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Es porque entendimos, comprendimos la palabra, no por nosotros mismos, sino que el Espíritu Santo de Dios nos permitió mostrarnos, abrirnos el entendimiento y entender que lo que habíamos sido enseñado, aún nuestros padres que ya han muerto, murieron con ese sentimiento de creyendo que poner a alguien fuera de Jesús de Nazaret como intercesor, pues obtendría sus cosas. Que se llaman devotos, me cumplió un milagro. No, solo como te dije la otra vez, pon esa imagen en una esquina y a los 3-4 meses voy a volverla a ver y la estará en el mismo lugar, en la misma posición que lo dejaste. Porque te dice, la palabra te dice, tienen ojos, no ven, tienen oídos, no oyen, tienen bocas, no hablan, tienen pies, no caminan. Y eso es triste que muchos, entre ellos mis padres, mis abuelos, se fueron creyendo en esa mentira, ¿verdad? Pero cada uno a Dios le ha dado escoger la libertad que Dios nos ha dado de escoger, ¿verdad? Más el que verdaderamente no quisiera ser partícipe de las llamas eternas,
por toda una eternidad. Pues a mí, por eso busco de Dios. Sí, yo peco contra Dios, pero a tan pronto que el Espíritu me redarguye, yo doblo mis rodillas y le digo, Señor, pequé contra el cielo y contra ti, perdóname, hice esto, hice lo otro, hice aquí, hice allá. ¿Por qué? Porque mientras estemos con vida, el pecado se hace manifiesto. No que tiene poder sobre nosotros. Eso tienen que entenderlos. No que el pecado tiene poder sobre nosotros, pero el verlo. Entonces, el deseo de querer tocarlo, de querer, eso es. Y cuando ya caemos y no sabemos dominar nuestro instinto, ¿verdad? Y materializamos lo que apareció en nuestro corazón, que iba creciendo ese deseo, y en nuestra mente, hasta que tropezamos, ¿verdad? Pero Dios en su inmensa misericordia, bajo el nuevo pacto, nos ha dado que nos perdona, que en Isaías nos dice que no se acordará de nuestros pecados, pero eso no quiere decir que no los tomará en cuenta, sino que como cuando pecaba Israel, al mismo instante Israel recibía el castigo. Pero en su inmensa misericordia, Dios nos da la oportunidad de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Las llamas son eternas. Cuando el maestro dice, atadlo y echadlo a las tinieblas, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Solo imaginémonos cuando nosotros nos ponemos un pedazo de algo, de trapo en la boca para el dolor, para evitar el dolor, y lo apretamos y apretamos y apretamos. En la eternidad vamos a estar ardiendo, se deshacerá nuestra carne. Y al instante que se convierta, la último grano de ceniza cae al suelo, inmediatamente volvemos al instante, volvemos de nuevo al cuerpo, a su humanidad. Eso lo describe el Corán Sagrado. Pasa a vosotros, hermanos católicos, quiero que sepas que Dios a todo, Él dice que no quiere la muerte del hombre, sino que se vuelva de su mal camino. Algunos somos orgullosos y decimos, no, yo prefiero, yo moriré en mi fe. Bueno, esa es su voluntad que le respeta a Dios, ¿verdad? Algunos venimos a decir, no me importa si voy al infierno. No sos vos el que vas a ir. No sabes el alcance de esas palabras, ¿verdad? Porque una cosa es que el hombre te llame rebelde y otra cosa es que Dios te llame a ti rebelde, ¿verdad? Porque en el Corán Sagrado se lee y dice, ¿quién va a guiar? Bueno, que tú te llames rebelde, tienes la oportunidad que Dios te da de venir y reconocer de dónde has caído, ¿verdad? Y esa rebeldía la vienes a poner a los pies de Cristo cuando eres transformado en una nueva persona. Pero que Dios te llame rebelde a ti ya es otra cosa. En el Corán Sagrado se lee y dice, ¿quién va a guiar a aquel ser que Dios no quiere guiar? Es decir, ¿quién va a guiar a una persona que Dios no quiere? No quiere que sea partícipe de su amor. Dios no quiere que sea partícipe de su misericordia. Dios no quiere. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor y fuego que consume. ¿Y saben también por qué? Porque hay una parábola que viene y dice, un puñado cayó en el camino, ¿verdad? Entonces, esas personas que Dios no quiere guiar son aquellas que no tienen compasión
del prójimo y no les importa y llegan al punto de derramar sangre. Y es así la palabra. Bendiciones, hermanos católicos. Ahora me recuerdo que también de que yo les dije que le iba a hablar a mis hermanos evangélicos cristianos, ¿verdad? Y la pregunta que la última vez o en el primer predicación hacia los hermanos católicos, al final dije, también yo les hablaré a mis hermanos cristianos en referencia con la pregunta, llamándonos cristianos, ¿nosotros somos idólatras? Esa es la pregunta. Es decir, que hemos criticado a los hermanos católicos porque han usado imágenes, ¿verdad? Y que ponen imágenes entre Dios y los hombres, ¿verdad? Y nosotros, los hermanos, los lavados en la sangre de Cristo, ¿verdad? La pregunta es que si nosotros nos hemos convertido como ellos y creyendo que somos santos, porque muchos nos ufanamos de criticar al hermano o a la hermana cuando comete un error o ¿verdad? Se le dice, sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Y nos ufanamos de decir, sin santidad nadie verá a Dios. Y tal vez no nos damos cuenta que nosotros hemos pecado. En la cosa más sencilla. Y la mejor manera de que explicártelo será de la siguiente manera. Mira que no tengo libros, no te voy a leer libros, te voy a traer recuerdos de versículos, ¿verdad? Pero no utilizo ni preparo con anticipación, ni ayuno, ¿verdad? Para decir, que el Señor se haga manifiesto en mí. No, simplemente tomo la palabra del Maestro que nos dice, no premeditéis lo que vais a hablar, en aquel momento se te dará, porque no eres tú quien hablas, sino el Espíritu Santo a través de ti. Siempre les digo yo soy inmundo, indigno, pero le place al Señor, ¿verdad? Al final la palabra tiene vida propia. Entonces comenzamos así. En Apocalipsis se lee, no tengo libro, tengo Filipenses capítulo 3 aquí. Cuando bajo así es porque me pongo, de repente cierro mis ojos para visualizar lo que Dios me hace sentir que hable, ¿verdad? Entonces en Apocalipsis hay un lugar que se dice así. Se le ha dado poder a la bestia para engañar aún si se puede. Es decir, no que le ha dado Dios poder a la bestia para engañarnos a nosotros los cristianos. ¿Saben por qué razón? Porque Joel capítulo 2 nos dice, y derramaré mi espíritu sobre toda carne. Yo creo que es Joel capítulo 2, versículo 28, ¿verdad? No acostumbro a hablar, a memorizar versículos, ¿verdad? Entonces dice, se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Cuando leemos la palabra bestia, me pregunto, ¿qué nos quiere decir el Señor cuando la palabra bestia, ¿verdad? Entonces, lo primero que, como leemos, la bestia y el dragón, y leemos, y como vemos ahí, hemos visto películas de que un dragón, un animal grande, gigante, que tira fuego por la boca, ¿verdad? Pero la bestia, la palabra bestia es aparte del dragón, ¿verdad? Entonces el dragón es el diablo, ¿verdad?
Entonces, en Apocalipsis dice, se le ha dado poder a la bestia. Entonces debemos de preguntarnos, ¿quién es la bestia? Yo creo que yo ya en una de mis predicaciones primeras del 2022, 23, hablé acerca de quién era la bestia, ¿verdad? Porque en la mente humana de nosotros como cristianos nos hacemos, cuando hablamos de bestia, vemos de un animal, ¿verdad? Pero luego yo le decía, Señor, ¿quién es la bestia? ¿Cómo podré yo saber? ¿Verdad? Porque como leemos también dice, y se pusieron el número de la bestia, ¿verdad? En sus cuerpos. Entonces yo le decía, Señor, ¿cómo podré saber qué es la bestia? Pero la iluminación viene cuando leo el verso que dice, y la bestia se posesionó, es decir, que se paró sobre 7 montes. Cuando el Señor me lleva ahí a los 7 montes, mi entendimiento es abierto, ¿verdad? Y la revelación viene que los 7 montes son los 7 continentes que pueblan la tierra. Sí, cuando los que hemos ido a la escuela decimos que la tierra, ¿cuántos continentes, cuáles son la sociedad, los continentes? Son 7 continentes. La palabra de Dios dice, y la bestia se posesionó en 7 montes, ¿verdad? Pero como en Proverbios nosotros leemos que dice la palabra, gloria del rey es esconder la palabra. ¿Quién es el rey? El todopoderoso, el eterno, el compasivo, el clemente, el misericordioso, Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el Maestro de Nazaret, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ¿verdad? Entonces, en 7 montes, ¿verdad? Y traigo a la concordancia, ¿verdad? Que da no casualidad, sino que son 7 continentes, ¿verdad? Los que pueblan al mundo. Pero dice, se posesionó sobre 7 montes. Ya sabemos que los montes son los 7 continentes del mundo, ¿verdad? Pero la bestia, el Señor me reveló que es la sociedad, ¿verdad? La sociedad, lo que el hombre llama la sociedad, es decir, lo que nosotros conocemos como cada país, la manera de que vive, las costumbres que tienen, cada cosa que tienen, ¿verdad? Sus costumbres, la manera que ellos viven, ¿verdad? Entonces, la bestia es la sociedad. ¿Quieres que el que tiene oído, que oiga; el que tenga entendimiento, que entienda? ¿Por qué Dios me dice que es la sociedad? Bueno, ¿cuál fue el primer mandamiento que le dio a Israel? Le dijo, tú eres pueblo escogido por mí. No hagas conforme a las costumbres de los pueblos que están alrededor tuyo, para que no aprendas sus costumbres, ¿verdad? Ese fue el mandamiento. Entonces la bestia, la sociedad, ¿verdad? Algunos comienzan a presentarse, a presentar ya en periódico, primero el telégrafo, después el periódico, después del periódico viene la televisión, ¿verdad? Y entonces comenzamos a ver las diferentes formas y maneras que en otros países viven, ¿verdad? La manera como ellos se comportan, cómo visten aquí y allá, ¿verdad?
Entonces llegamos a la conclusión, Jehová me reprenda. La revelación que el Señor me dio referente a quién era la bestia es la sociedad, ¿verdad? La sociedad es la manera, como decimos, que nos comportamos cada uno de nosotros. Cuando se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos, es cuando nosotros vemos que de repente es lo que llamamos moda, ¿verdad? Llamamos moda y queremos nosotros venir a imitar en nuestra persona. Luego salieron que nos pintábamos el pelo y nos poníamos así, estrafalarios. Y vinieron nuestros hijos y lo imitaron. Y así cosas por el estilo para que ustedes me entiendan, porque solamente espero una hora, ¿verdad?, para la predicación. ¿De dónde salgo yo que si nosotros, haciéndole la pregunta a los hermanos cristianos, que si nos hemos vuelto idólatras, ¿verdad? O evangélicos, o aquellos que hemos sido transformados por la palabra de Dios, sean testigos de Jehová, sean evangélicos, asambleas de Dios, iglesia de Dios de la profecía, ¿verdad? ¿Y por qué razón? Porque sin darnos cuenta, nos hemos ido deslizando, saliéndonos de la senda estrecha. De la senda estrecha. ¿Cuál es la senda estrecha? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque nuestro corazón lo ponemos a los pies de Cristo, el Mesías prometido. Y la esperanza en las promesas de nuestro Dios de recompensarnos con la vida eterna, ¿verdad? Leemos en la Biblia que el Señor le dijo a Juan, al que vieres, Juan no conocía quién era el Mesías, pero el Eterno le dijo a Juan el Bautista, al que vieres descender el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. Me imagino, Jehová me reprenda, que Juan vio esa visión. No lo vieron todos, ¿verdad? Pero sí vio esa visión de ver que la paloma, ¿verdad?, vino y se posesionó sobre el maestro de Nazaret. Entonces encontramos en unas congregaciones que yo he visitado, encontraba en el lugar santísimo un mural y con una paloma con sus alas abiertas. La palabra no nos dice háganse una paloma, o no nos dice que el Espíritu Santo que se habla en el profeta Joel va a ser una paloma. Pero sin embargo, cuando la tenemos en el lugar santísimo y estamos delante de nosotros, estamos honrando esa imagen, ¿verdad? Luego viene y queremos enseñar a nuestros hijos en las congregaciones. ¿Y qué le presentamos a nuestros hijos? La imagen de un varón, la imagen de una mujer, la imagen de un recién nacido, un niño, y les decimos, este es Jesús ya hecho hombre, este es José, el padre de Jesús,
Esta es María, la madre de Jesús. Y este dibujo chiquito de niño es el niño Jesús. La pregunta ahora que yo les hago: ¿somos o no somos idólatras? Hemos caminado como ciegos. La palabra tiene vida propia. Nosotros lo único que le tenemos que enseñar a nuestros hijos en las congregaciones es leerle la palabra solamente. Y la palabra va a hacer su trabajo porque es la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice Pablo? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos. No sé qué serán los tuétanos, ¿verdad? Pero dice Pablo eso. Pero entonces nuestros hijos, nuestras hijas crecen con esa imagen y creen que el Señor Jesús es un dibujo de hombre. Entonces, seguimos, ¿verdad? Le viene la pregunta: ¿alguien vio al Señor Jesús? Para que digan, este es Jesús. ¿Alguien vio al Señor Jesús crucificado? Para que nosotros tomemos esa cruz y la andamos como talismán. Es decir, que la andamos en nosotros. Yo ando la de los judíos. ¿Por qué yo ando esto? No que lo estoy honrando, pero para llevar la vergüenza, cómo ellos fueron despreciados en el holocausto y los obligaron a ponerse esta estrella para reconocerlos. Y de esa manera, cuando andaban las estrellas, eran abofeteados, golpeados y maltratados. Y entonces de esa manera eran conocidos. Yo la ando, pero no quiere decir que yo la adoro, solo para llevar en mí el dolor de los hermanos judíos, ¿verdad? La vergüenza que pasaron ellos en el holocausto, ¿verdad? Luego tenemos, nadie lo ha visto, ¿verdad? Y cuando vemos la imagen de una imagen de alguien crucificado, le vemos que está todo pintado azul y cosas, y con una expresión de dolor. Pero nadie lo ha visto. Pero sí podemos nosotros leer cuando dice: sin hermosura para que le deseemos, él molido fue por nuestros pecados, lo teníamos por herido de Dios y él llevó nuestros pecados, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que nos bastará la palabra. Porque si vos te acostumbras a leer la palabra, y vos vas a sentir cómo penetra, cómo quema, cuando la palabra se está dirigiendo a nosotros, que el Espíritu Santo de Dios no nos encuentra limpio en su presencia. Como cristianos, ¿hemos tenido en poco de Dios, la palabra de Dios? Sí, la hemos tenido en poco. Cuando vino alguien que se llamaba sabio y te enseñó y te dice a ti: oh, el versículo que vos sintás que Dios te habla, ponle un color y ponle otro, y al final encontrás un libro lleno de diferentes colores. ¿No es eso tener en poco la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace un hombre
al que llamamos payaso. No se pinta de diferentes colores. Entonces, es la palabra de Dios que seremos tan ignorantes de que no somos capaces, de que después que lo hicimos, ¿cuándo más volvemos a tocarla? ¿O es solamente ese versículo que me va a dar a mí la salvación? ¿O es toda la palabra de Dios la que me va a mí a enderezar mis pasos? Pues sería un hombre miserable creyendo que un versículo me va a mí a fortalecer mi fe. Porque ya leí y vine y le puse un color, X color, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos. ¿Qué cosa tiene más gracia en los ojos de Dios? Que vos agarres un libro, un marcador y ensucies el libro santo, el libro puro, el libro que es la palabra de Dios, solamente porque otro te dijo a vos, un sabio te dijo a vos, eso te va a ayudar a vos a recordar. ¿Acaso Dios es pequeño para que un solo versículo se va a manifestar su amor, su misericordia? ¿O es desde la primera palabra de Génesis hasta la última palabra de Apocalipsis? Pues yo, en mi opinión, ¿verdad? Yo creo que los que hacemos esas cosas estamos deshonrando la palabra de Dios. Porque al final del libro te dice: no le quites ni le pongas. Y cuando tú marcas su palabra, le estás poniendo. ¿Qué le pusiste de más de lo que estaba en la palabra? Un color. Fuiste a otro capítulo y le pusiste otro color. Entonces no quebrantaste, y lo que te dice al final de Apocalipsis, el que le quite o le ponga, no solamente se está refiriendo a que las nuevas generaciones de doctrinas de que vienen queriendo quitar versículos, si han sido capaces de decir que el Viejo Testamento no vale, imagínate que piensan venir quitando versículos que supuestamente no tienen relevancia. Ahora entiendes lo que dice: se le ha dado poder a la bestia para engañar, si se puede, a los escogidos. Y podría seguirte diciendo de muchas cosas. ¿Cuál es en el siglo XXI, cuál es la manera más pecaminosa que nosotros, los lavados en la sangre de Cristo, usamos? Esas estampas que enviamos. Dios te bendiga. Y trae la imagen de un perro, trae la imagen de un pájaro, traen la imagen de una flor, traen la imagen que dicen que es Cristo. ¿O qué es más fácil y dónde se muestra el amor? A que que tú escribas tus propios pensamientos, como por ejemplo, que la gracia y la paz de Cristo more en tu corazón y en tu casa. Espero que Dios en su misericordia te haya dado un lindo día, te haya dado un sueño restaurador y te renueve las fuerzas cada día en Cristo Jesús. Que tengas un lindo día. O que le envíes lo que te dije al principio. Buenos días. Que la gracia de Dios esté contigo en este día, y el poco de imágenes. Seguiremos en el próximo domingo, ¿verdad? Se le ha dado poder a la bestia para engañar, aún si se puede, a los escogidos. Porque apenas
hemos comenzado con los hermanos católicos para enseñarles de que poner entre Dios y los hombres a otro nombre que no fuera Jesús de Nazaret, porque el mismo Maestro te lo dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre queriendo lo recibiréis. Hice por lo menos 3 videos y medios, ¿verdad? Entonces, con los hermanos evangélicos, ¿verdad? Pues, como ellos dicen que el mensaje tiene que llevar un título, yo no creo así, porque la palabra de Dios es la palabra. No, si yo le pongo título ya es pensamiento mío. Pero la pregunta sí la podemos hacer: ¿somos nosotros idólatras? Y todo este tiempo, desde que aceptamos a Cristo, ha sido una máscara en nuestras vidas y nunca dejamos la idolatría. Soy el hermano Elías. Paz a vosotros, ¿verdad? En el nombre de Cristo. Pues hoy la familia Almonte, ¿verdad? Recibimos la noticia de que la mamá de el esposo de mi hija, Esther, había fallecido. Yoneski Almonte, ¿verdad? Ya para ella llegó el fin del mundo. El Eterno nos dice a nosotros: velad, ¿verdad? Antes que llegue ese día. Velar significa que nos estemos examinando, preguntándonos cada día en qué pecamos. Antes de comenzar el día, pidiéndole al Señor que nos guarde de pecar contra Él. Y al llegarle la tarde, la noche, preguntarnos: Señor, ¿en qué pequé hoy? Y el Espíritu de Dios te lo va a mostrar, lo que fue pecado, ¿verdad? Entonces, pues, yo me he salido de las costumbres de decirle a alguien que perdió a un ser querido: lo siento. Y yo digo, es la mentira más grande que nosotros los humanos decimos. Porque nadie podrá, no importa si eres amigo, fue mi mejor amiga, nadie podrá sentir el verdadero dolor de un ser querido que partió, sino los propios familiares sanguíneos. Una vez que ya nosotros los padres llegamos a ese lugar, ya hemos cumplido nuestra misión. Y conforme al Corán sagrado, pues el hombre nació, creció, se multiplicó y luego lo que Dios ha determinado: un día específico en que vamos a partir de este mundo. El vacío que nos deja, y no solamente el vacío, y si nosotros no honramos a nuestros padres, y si nosotros le recriminamos a nuestros padres que somos los culpables, porque la vida adulta de que en un día fueron nuestros niños y nuestras niñas no les ha salido bien, no es que somos nosotros culpables, pero sí queda en los hijos ese dolor profundo si deshonraron a sus padres, ¿verdad? Si lo honraron, pues el Señor los llama bienaventurados, y la promesa de largura de días en la tierra y la bendición de Dios, ¿verdad? Pero algunos, pues como dijo el maestro, que el padre matará al hijo, el hijo matará al padre,
si se han visto esos casos en la vida real, en los tiempos modernos del siglo XXI en que vivimos. Y cuando hemos visto eso y lo leemos en las Escrituras, entonces nosotros decimos que la palabra que llamamos, el libro que llamamos Biblia y el libro que llamamos Corán son libros verdaderos que provienen de Dios. Aunque habrán blasfemos, ¿verdad? Que te dirán, ¿y quién hizo a Dios? Cuando le decimos, Dios te creó. ¿Y quién creó a Dios? Queriéndose hacer sabio, ¿verdad? Mas como él se comporta como burlador, pues el burlador, dice la palabra, ya sabrán en el día del rendimiento de cuentas. Dios nos manda en el Corán Sagrado, nos enseña a que el padre cuando es mayor, que le le aconseja, ¿verdad?, al hijo o a la hija, que cuando sus padres fueran mayores, los mimen. Dice, porque cuando ustedes no se podían valer y estaban de brazos, ellos los cuidaron a ustedes para que no sufrieran. Y fueron a labrar la tierra para proveerles los alimentos, calzado, vestido. Y ahora que han llegado, las fuerzas de ellos han mermado y no se pueden valer por sí mismos, Dios recomienda que lo hagamos con amor, con el mismo amor que nosotros los padres le dimos a nuestros hijos, que los cuidemos de esa manera. Ese es el consejo que el Corán Sagrado nos da. Y espero que nosotros podamos recapacitar, reflexionar en nuestro corazón la manera que nos dirigimos a nuestros padres, ¿verdad? A nuestras madres. Si verdaderamente vamos a ser agradecidos, una vez repitiendo de nuevo, nosotros no somos culpables de la vida, la vida en que a nuestros hijos les ha tocado vivir. Es lo que hablábamos al principio, de los que nacen hasta los 12 años. Les enseñamos el temor a Dios, les enseñamos a confiar en Dios, les enseñamos a buscar de Dios, les enseñamos a temer a Dios. Pero al final, ellos tienen el libre albedrío de escoger conforme a ellos sientan su voluntad. Por eso yo digo, desde que nacen hasta los 12 años pertenecen a los padres. Y ahí se queda la escritura, pero Jehová me reprenda, yo le puse, se deben a ellos mismos porque van a hacer uso de su libertad. Y a Dios porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y esa es la palabra de Dios. No se va a doblar, no se va a que porque yo soy pobre, no. La palabra es fuego que consume. Así tan grotesco como se oye. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo maltrato a mi prójimo por querer maltratarlo, a su tiempo yo segaré lo que Dios me va a dar por ese pecado. No me voy a capiar de él. ¿Por qué? Porque mientras tenga la vida, Dios me va a retribuir primeramente en esta vida. Todo lo que yo quiera hacer no me va a salir bien, por cuanto infringí los mandamientos de Dios. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ya pronto, pues, en la próxima vez, el próximo domingo, pues estaré con ustedes, ¿verdad? En Cristo Jesús.
Que la paz de Cristo more en sus corazones y en sus casas. Y a Samuel Almonte, el esposo de mi hija, y a su hermana, pues yo no les puedo decir comparto su dolor, porque sería un mentiroso repitiendo, ¿verdad? Pero sí les puedo decir que el Señor en su inmensa misericordia vaya sanando esa herida, ¿verdad? Vaya sanando esa herida, porque solamente Él lo puede hacer, solamente el Eterno, Dios en su misericordia. Pero guardémonos de los que estamos vivos y que nos llamamos cristianos, de llegar a ese lugar. Acordaos que Pablo viene y dice, habiendo yo salvado a muchos, al final venga a ser reprobado. Y otra vez Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que nos presentemos delante de Dios cada día como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Y también cuando ya pasemos a la otra vida y seamos resucitados de los muertos, dice Pablo, presentaos de tal manera como obreros que no tenés de qué avergonzarte delante de Dios, ¿verdad? Y seamos capaces de recibir ese premio, esa promesa que se lee en los Salmos, que dice, bienaventurado el varón a quien Jehová no le imputare pecado. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas. Y el Maestro de Nazaret nos enseña una parábola de aquellos que nos alzamos victoriosos, cargando nuestra cruz hasta el último momento de vida, confiando en el Señor, negándonos a nosotros mismos, esperando en el Señor. Venid benditos de mi Padre, entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Agradecidos somos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Paz a vosotros. Soy el hermano Elías. Bendiciones en Cristo Jesús para vosotros y para vuestras familias.